La noche era oscura y el aire estaba cargado de tensión. Las noticias de Jerusalén, con sus muros derribados y sus puertas quemadas, me llenaron de tristeza y determinación. En Susa, como copero del rey Artajerjes, no podía ignorar la desesperación de mi pueblo. Después de días de oración, me presenté ante el rey, arriesgando todo al pedir permiso para regresar y reconstruir Jerusalén. Para mi asombro, Dios ablandó su corazón y me otorgó cartas de autorización y recursos. Con esperanza y temor, emprendí el viaje, confiando en que Dios me guiaba. Mi nombre es Nehemías, y esta es mi historia. Todo comenzó con una visita de mi hermano Hanani, quien me trajo noticias de la devastación en Jerusalén. Al escuchar su relato, mi corazón se hundió. Jerusalén, la ciudad santa, la morada de nuestro Dios, estaba en ruinas. Las murallas derribadas, las puertas consumidas por el fuego y el pueblo viviendo en la miseria. No pude contener mis emociones. Lloré, ayuné y oré al Dios del cielo. Al escuchar estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré ante el Dios del cielo. Mi oración fue sincera y llena de arrepentimiento por los pecados de Israel. En mi desesperación, reconocí nuestra desobediencia y pedí perdón a Dios. Le rogué que recordara su promesa a Moisés, de que si nos volvíamos a él, aunque estuviéramos dispersos por los confines de la tierra, nos reuniría y nos llevaría de nuevo al lugar que había escogido para habitar su nombre. A medida que pasaban los días, mi carga por Jerusalén no disminuía. Al contrario, se hacía más intensa. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Pedí a Dios que me concediera favor ante el rey Artajerjes, un monarca poderoso y generalmente implacable, que permitiera mi viaje. Sabía que este era un paso crucial para la restauración de nuestra ciudad y nuestra identidad como pueblo de Dios. Con temor y valentía, me presenté ante el rey Artajerjes, intentando ocultar mi tristeza mientras servía en su corte. Como copero del rey, mi deber era asegurarme de que sus bebidas fueran seguras. Cada día debía estar de buen ánimo y mostrar una disposición alegre. Sin embargo, el peso de la noticia que había recibido era demasiado grande para ocultarlo. El rey, al notar mi semblante decaído, me preguntó el motivo de mi aflicción. Con el corazón latiendo con fuerza, expliqué mi tristeza por la situación en Jerusalén y solicité su permiso para ir a reconstruir la ciudad. Sorpresivamente, el rey no solo accedió, sino que también me proporcionó cartas de seguridad y materiales para la construcción. Fue un milagro de Dios, una respuesta directa a mis oraciones. Este momento fue un testimonio claro de que Dios estaba con nosotros y que su mano guiaba nuestro camino. Además, la reina también estaba presente, lo que me dio aún más ánimo, pues sabía que su influencia había contribuido a la decisión favorable del rey. Con los permisos y provisiones en mano, emprendí mi viaje hacia Jerusalén. Al llegar, el contraste con la grandiosidad de Persia fue abrumador. Las calles de la ciudad estaban llenas de escombros, y el sentimiento de desesperanza era palpable entre los habitantes. Realicé un recorrido nocturno para inspeccionar los muros en secreto, junto con unos pocos hombres de confianza. Montado en mi caballo, observé las brechas en los muros y las puertas quemadas, dándome cuenta de la enormidad del desafío que teníamos por delante. En el silencio de la noche, oré a Dios, pidiéndole sabiduría y fortaleza para la tarea monumental que nos esperaba. Reuní a los líderes del pueblo y compartí mi visión y el plan para la reconstrucción. Les hablé de cómo Dios había tocado el corazón del rey Artajerjes y cómo había proporcionado todo lo necesario para nuestra misión. Les expliqué la importancia de restaurar los muros no solo por nuestra seguridad, sino también para recuperar nuestra identidad y dignidad como pueblo de Dios. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Con una renovada esperanza y determinación, el pueblo se unió al esfuerzo de reconstrucción. La reconstrucción del muro comenzó con una gran movilización del pueblo. Cada familia y grupo de trabajadores tomó una sección del muro para reparar. Desde las puertas hasta las torres, cada parte fue cuidadosamente restaurada. Los sacerdotes tomaron la iniciativa al restaurar las puertas de las ovejas, seguidos por los levitas y otros líderes comunitarios. La unidad y dedicación del pueblo fueron notables,
y a pesar de los desafíos, avanzamos rápidamente. Nos enfrentamos a enormes obstáculos, desde la falta de recursos hasta la oposición externa, pero la mano de Dios estaba claramente sobre nosotros, y el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Era inspirador ver a hombres, mujeres y niños trabajar codo a codo, compartiendo la visión de una Jerusalén restaurada. El trabajo era agotador. Durante el día, el sol abrasador nos agotaba, pero la vista de los muros levantándose nos llenaba de esperanza y motivación. Las noches eran largas y llenas de vigilias, y los días estaban cargados de trabajo extenuante, pero nuestro espíritu no flaqueaba. La colaboración y el compromiso eran evidentes, y a medida que los días pasaban, los muros comenzaban a tomar forma nuevamente. A pesar del cansancio, la vista del progreso nos daba la energía necesaria para continuar. No todos estaban contentos con nuestro progreso. Sanbalat, Tobías y otros enemigos se unieron para burlarse de nosotros y planear nuestra destrucción. Pero cuando lo oyó Sanbalat el horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno a procurar el bien de los hijos de Israel. Pero no nos dejamos intimidar. Oramos a Dios y tomamos precauciones adicionales, trabajando con una mano en la construcción y otra sosteniendo armas. Establecimos guardias día y noche para protegernos de cualquier ataque. A pesar de sus constantes amenazas y burlas, nuestra determinación no se debilitó. Confiábamos en que Dios nos protegería y guiaría en cada paso del camino. La tensión era palpable. Cada día, trabajábamos con la constante amenaza de un ataque enemigo. Los trabajadores se turnaban para descansar y mantener la vigilancia, y algunos llevaban sus armas mientras trabajaban en las murallas. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Nuestro lema se convirtió en trabajar y velar. En medio de la adversidad, la comunidad se unió más que nunca, sabiendo que nuestra causa era justa y que Dios estaba con nosotros. Además de los desafíos externos, enfrentamos problemas internos. Los ricos estaban explotando a los pobres mediante préstamos y esclavitud. Indignado, confronté a los nobles y oficiales y les exigí que dejaran de oprimir a sus hermanos. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Ellos aceptaron y restauraron las tierras y propiedades a los pobres. Esta acción unió aún más al pueblo y fortaleció nuestra determinación. Fue un recordatorio poderoso de la importancia de la justicia y la equidad en nuestra comunidad. Nos dimos cuenta de que para reconstruir Jerusalén necesitábamos más que solo muros. Necesitábamos reconstruir nuestro compromiso mutuo y nuestra justicia social. Convocamos una gran asamblea donde expuse las injusticias que se estaban cometiendo. Hablé con fervor sobre la necesidad de restaurar la equidad y de ser fieles a los principios de Dios. Restituidles hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos. Los nobles y oficiales, movidos por el Espíritu de Dios y la presión de la comunidad, juraron devolver las tierras y cancelar las deudas. Este acto de arrepentimiento y restitución trajo un renovado sentido de unidad y propósito entre nosotros. A pesar de las conspiraciones y amenazas, perseveramos y completamos el muro en solo 52 días. Y cuando oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humilladas, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Fue un momento de gran celebración y reconocimiento de que Dios había obrado a través de nosotros. Nuestros enemigos perdieron el ánimo al ver nuestra obra terminada, sabiendo que era obra de Dios. Este logro no solo nos protegió físicamente, sino que también restauró nuestro sentido de identidad y propósito como pueblo de Dios. La finalización del muro marcó un hito importante. Fue una señal de que, a pesar de todos los obstáculos, con la ayuda de Dios, cualquier cosa era posible. El día de la dedicación fue un evento glorioso. Los levitas y cantores se purificaron y purificaron al pueblo, las puertas y el muro. Hicimos 2 grandes coros de agradecimiento que marcharon sobre el muro en direcciones opuestas, encontrándose en la casa de Dios. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios les había dado grande contentamiento. También se alegraron las mujeres y los niños.
y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Fue un día de gran alegría, pues Dios había dado al pueblo motivos para regocijarse. La dedicación del muro fue un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Este acto de dedicación unió a todos en un espíritu de gratitud y adoración, recordándonos que todo lo logrado era por la gracia de Dios. La celebración fue majestuosa. Los coros llenaron el aire con cánticos de alabanza y agradecimiento. Las trompetas resonaron, y el pueblo danzó de alegría. La dedicación no solo fue un evento espiritual, sino también un recordatorio de nuestra fortaleza y determinación. La unidad y la devoción del pueblo fueron evidentes, y todos comprendimos que nuestro éxito era un regalo de Dios. Con el muro en pie, procedí a organizar la ciudad. Nombré porteros, cantores y levitas para proteger y servir en el templo. Realizamos un censo de las familias que habían regresado del exilio, asegurando que todos tuvieran su lugar en Jerusalén. La reconstrucción física fue solo el comienzo. Necesitábamos reconstruir nuestro compromiso espiritual y comunitario con Dios. Cada familia que regresaba traía consigo historias de sufrimiento y esperanza, y juntas comenzamos a escribir un nuevo capítulo para nuestra ciudad. Para asegurar la prosperidad de Jerusalén, 1/10 de la población fue seleccionado por sorteo para vivir en la ciudad. Los demás continuaron viviendo en las aldeas circundantes. Así, aseguramos que la ciudad tuviera suficientes habitantes para defenderla y mantenerla. La repoblación fue crucial para nuestra estabilidad y crecimiento a largo plazo, y los oficiales del pueblo habitaron en Jerusalén. Mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10, para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las 9 partes en las otras ciudades. Este proceso de selección no fue sencillo, pues implicaba que muchas familias dejaran atrás sus hogares en las aldeas y se adaptaran a una nueva vida en la ciudad. Sin embargo, la disposición del pueblo a participar mostró su compromiso con el futuro de Jerusalén y su voluntad de sacrificarse por el bien común. En el 7º mes, el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza. La expectación era palpable mientras todos esperaban a Esdras, el escriba, quien se preparaba para leer el libro de la ley de Moisés. Este evento marcó un momento significativo de renovación espiritual para nuestro pueblo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. La voz de Esdras resonó clara y firme, y el pueblo escuchó con atención, muchos de ellos por primera vez, comprendiendo plenamente las palabras de la ley. Al comprender la ley, el pueblo lloró, reconociendo la profundidad de sus pecados y la distancia que se había creado entre ellos y Dios. Pero Esdras y los levitas los animaron a regocijarse, pues el día era santo. Les recordaron que la alegría del Señor era su fortaleza y que debían celebrar y compartir con aquellos que no tenían nada preparado. Este mensaje de esperanza y renovación espiritual fue poderoso. Celebramos la fiesta de los tabernáculos con gran alegría, recordando la fidelidad de Dios y su provisión durante nuestra historia. Fue un tiempo de renovación espiritual y de volver a dedicarnos a vivir según las leyes de Dios. Cada día era una oportunidad para acercarnos más a nuestra identidad como pueblo elegido por Dios. El ambiente de celebración y devoción era contagioso. Durante la lectura de la ley, muchos comprendieron por primera vez la profundidad de sus pecados y el amor inquebrantable de Dios. La confesión y el arrepentimiento fueron sinceros, y la alegría de la renovación espiritual llenó nuestros corazones. Nos comprometimos a seguir la ley de Dios con una determinación renovada, sabiendo que nuestra prosperidad y protección dependían de nuestra fidelidad a Él. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes 7. La celebración de la fiesta de los tabernáculos fue especialmente significativa, pues nos recordó los años de vagar en el desierto y cómo Dios había sido fiel en todas las etapas de nuestra historia. El pueblo se reunió para un día de ayuno y confesión, leyendo la ley y confesando sus pecados y los de sus antepasados. Hicimos un pacto para seguir fielmente la ley de Dios, comprometiéndonos a no casarnos con extranjeros, observar el sábado y apoyar el templo.
Este compromiso renovado fortaleció nuestra identidad y unidad como pueblo de Dios. La confesión de nuestros pecados no solo nos purificó espiritualmente, sino que también nos unió como comunidad, reforzando nuestro deseo de servir a Dios con todo nuestro corazón. Este acto de arrepentimiento y renovación espiritual fue un testimonio del poder transformador de la ley de Dios en nuestras vidas. Nos arrodillamos juntos, derramando nuestros corazones en oración y confesión, y se levantaron en su lugar y leyeron en el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Reconocimos nuestras fallas y la necesidad de la misericordia de Dios. Hicimos un pacto solemne, firmado por los líderes, sacerdotes y levitas, para vivir de acuerdo con las leyes de Dios. Este pacto no era solo un compromiso personal, sino una declaración colectiva de nuestra lealtad y dedicación a Dios. La lectura de la ley y la confesión pública de nuestros pecados fue un acto poderoso de rendición y renovación. Los líderes, sacerdotes, levitas y el pueblo firmaron el pacto, comprometiéndose a vivir de acuerdo con las leyes de Dios. Nos comprometimos a dar nuestro diezmo y ofrendas para sostener el templo y sus servicios. Este acto de dedicación mostró nuestro deseo de honrar a Dios y mantener su casa. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. El pacto simbolizaba nuestro renovado compromiso y nuestra determinación de seguir adelante con la misión que Dios nos había dado. Este compromiso de apoyo mutuo y dedicación a la obra de Dios fue un paso crucial para asegurar la continuidad de nuestras prácticas religiosas y la estabilidad de nuestra comunidad. Este pacto fue un hito significativo en nuestra historia. Cada uno de nosotros comprendió la importancia de mantener nuestras promesas a Dios. Nos comprometimos no solo a seguir las leyes, sino también a apoyarnos mutuamente en esta tarea. La unidad y el compromiso fueron palpables, y sabíamos que estábamos comenzando un nuevo capítulo en nuestra relación con Dios. Este nuevo comienzo nos llenó de esperanza y determinación para vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios y mantener nuestra identidad como su pueblo. Finalmente, dedicamos el muro con una gran celebración. Los levitas y cantores se purificaron y purificaron al pueblo, las puertas y el muro. Hicimos 2 grandes coros de agradecimiento que marcharon sobre el muro en direcciones opuestas, encontrándose en la casa de Dios. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron, porque Dios les había dado grande contentamiento. También se alegraron las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Fue un día de gran alegría, pues Dios había dado al pueblo motivos para regocijarse. La dedicación del muro fue un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Este acto de dedicación unió a todos en un espíritu de gratitud y adoración, recordándonos que todo lo logrado era por la gracia de Dios. La celebración fue majestuosa. Los coros llenaron el aire con cánticos de alabanza y agradecimiento. Las trompetas resonaron, y el pueblo danzó de alegría. La dedicación no solo fue un evento espiritual, sino también un recordatorio de nuestra fortaleza y determinación. La unidad y la devoción del pueblo fueron evidentes, y todos comprendimos que nuestro éxito era un regalo de Dios. Esta gran celebración reafirmó nuestra fe y nos dio la convicción de que, con Dios a nuestro lado, cualquier desafío podía ser superado. Después de algún tiempo, regresé a Persia, pero al volver a Jerusalén, encontré que el pueblo había vuelto a sus malos caminos. Tomé medidas drásticas para corregir los abusos, limpié el templo y restauré el orden según la ley de Dios. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Este esfuerzo final fue crucial para asegurar que el pueblo mantuviera su compromiso con Dios. Me aseguré de que todas las reformas necesarias fueran implementadas, para que el pueblo no solo viviera en una ciudad segura, sino también en una comunidad justa y piadosa. Con firmeza y determinación, confronté a los responsables de los abusos y los expulsé del templo. Restauré el orden y la pureza en la casa de Dios, asegurándome de que se respetaran las leyes y se mantuviera la santidad del lugar. Reafirmé nuestro pacto con Dios y recordé al pueblo la importancia de vivir según sus mandamientos. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. A través de estas reformas, trabajé para garantizar que nuestra comunidad permaneciera fiel y justa ante los ojos de Dios.
Hoy quiero contarte una historia extraordinaria, una que comienza con un desafío abrumador. Mi pueblo recibió una amenaza como ninguna otra. Una vasta coalición de ejércitos se alzó contra nosotros. En ese momento crítico, en lugar de recurrir a la fuerza de nuestras armas, buscamos la protección divina. Nos arrodillamos, elevamos nuestras súplicas a Dios, y Él nos respondió con una promesa de victoria sin precedentes. Nos aseguró que no sería necesario luchar, simplemente debíamos presenciar cómo Él obraría en nuestro favor. Pero déjame contarte mi historia desde el principio, para que entiendas cómo llegamos a ese momento de fe inquebrantable. Mi nombre es Josafat, rey de Judá, y esta es mi historia. Al asumir el trono de Judá, mi corazón estaba lleno de una determinación firme: fortalecer nuestra fe en el Dios de nuestros padres y restaurar la justicia y la santidad que habían marcado los días de nuestro gran rey David. Era un tiempo en el que el pueblo necesitaba un líder que no solo gobernara con sabiduría y fuerza, sino también con devoción hacia Dios. Consciente de la importancia de la ley de Dios en la vida de mi pueblo, me dediqué a promover su enseñanza en todo Judá. No era suficiente que yo siguiera los caminos del Señor. Quería que cada habitante de Judá conociera su palabra, entendiera su voluntad y viviera de acuerdo con sus mandamientos. Para ello, enviamos a levitas, sacerdotes y líderes familiares a todas las ciudades, llevando consigo el libro de la ley. Su misión era enseñar al pueblo, asegurándose de que la sabiduría divina guiara cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Pero mi empeño no se detuvo allí. Sabía que la justicia era el cimiento sobre el cual se construiría una sociedad piadosa. Por eso, establecí jueces en la tierra, en cada una de las ciudades fortificadas de Judá. A estos jueces les di una instrucción clara: actuar con temor al Señor, con fidelidad y con corazón íntegro. Considerad lo que hacéis, les advertí, porque no juzgáis para el hombre, sino para Jehová, quien está con vosotros en el juicio. Les hice ver que la justicia que ejercieran no era meramente humana, sino divina, y que debían juzgar no por favoritismo o ganancia personal, sino con la equidad y la verdad que vienen de Dios. Este fue el comienzo de mi reinado, un tiempo de renovación espiritual y reforma. Quería que Judá fuera un reino donde la ley de Dios resplandeciera en cada decisión, en cada veredicto y en cada corazón. Era mi más profunda convicción que solo bajo la guía divina podríamos encontrar verdadera paz, prosperidad y protección. Así inicié mi gobierno, con la vista puesta en lo alto y el corazón entregado al servicio de mi Dios y mi pueblo. En el curso de mi reinado, la política y las alianzas jugaron un papel crucial en la estabilidad y seguridad de nuestro reino. Con la mirada puesta en la preservación de la paz y el bienestar de Judá, extendí mi mano hacia el norte, hacia el reino de Israel, buscando fortalecer nuestros lazos a través de alianzas estratégicas. Mi primera gran alianza fue con el rey Acab de Israel, un rey poderoso, pero cuyas prácticas y devociones religiosas se desviaban significativamente de las nuestras. A pesar de nuestras diferencias, vimos un beneficio mutuo en unir fuerzas, tanto para enfrentar a enemigos comunes como para emprender proyectos que beneficiaran a ambos reinos. Uno de los momentos más significativos de esta alianza fue cuando me uní a Acab en una guerra contra los arameos, buscando recuperar Ramot de Galaad. Antes de la batalla, consultamos a los profetas para buscar la voluntad divina. Aunque los profetas de Acab auguraron éxito, mi corazón buscaba una confirmación más fiel a Dios. Fue entonces cuando Micaías, un profeta del Señor, advirtió contra la campaña, prediciendo desastre para Acab. A pesar de su advertencia, la alianza procedió, y la batalla resultó en la caída de Acab, tal como había sido profetizado. Esta experiencia marcó profundamente mi entendimiento sobre la importancia de seguir fielmente la guía de Dios, por encima de las conveniencias políticas o militares. Después de la muerte de Acab, continué las alianzas con su hijo, buscando mantener la estabilidad y enfrentar juntos los desafíos que se presentaban a nuestros reinos. Sin embargo, no todas mis decisiones en este ámbito fueron acertadas. Mi intento de colaborar con Ococías, el hijo de Acab, en la construcción de una flota de barcos para comerciar con Tarsis fracasó, pues los barcos se rompieron antes de poder zarpar.
Este fracaso fue interpretado por algunos de nuestros sabios y profetas como una señal de desaprobación divina hacia la alianza con un reino que seguía prácticas idolátricas. Estas experiencias con Israel me enseñaron lecciones valiosas sobre la importancia de equilibrar la diplomacia y las alianzas políticas con un compromiso inquebrantable con los principios y mandatos divinos. Aprendí que, aunque las alianzas pueden ser herramientas valiosas para la paz y la prosperidad, deben ser forjadas y mantenidas con sabiduría, discernimiento y una constante búsqueda de la voluntad de Dios. En un momento crítico de mi reinado, nos encontramos al borde de una catástrofe inminente. Frente a nosotros se alzaba un ejército combinado de moabitas, amonitas y otros, cuyas filas se extendían más allá de lo que la vista alcanzaba. Imagina por un momento estar en nuestros zapatos. Frente a ti, decenas de miles de soldados listos para el combate. Una marea de guerreros ansiosos por barrer con todo a su paso. Y ahí estábamos nosotros, un puñado comparativamente pequeño, sin la cantidad ni el armamento para igualar su fuerza. La diferencia era abismal. Era como si cada uno de nuestros soldados tuviera que enfrentarse a decenas de enemigos por sí solo. Ante esta situación desalentadora, decidí buscar la intervención divina. Nos reunimos todos, desde las más pequeñas aldeas hasta las grandes ciudades, para presentar nuestra causa ante Dios. De pie frente al templo, con mi pueblo reunido en ayuno y oración, elevé mi voz al cielo diciendo: «Oh Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el que expulsó a los habitantes de esta tierra ante tu pueblo Israel y se la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella, y han construido un santuario para tu nombre, diciendo: si el mal nos sobreviene, la espada del juicio, la pestilencia o el hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú nos oirás y salvarás. Y ahora, aquí están estos hombres de Amón, Moab y el monte Seir. ¿No nos dejarás juzgarlos? Pues no tenemos fuerza contra esta gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti». Mi oración fue un reconocimiento de nuestra total incapacidad para enfrentar la amenaza por nuestras propias fuerzas y una declaración de dependencia completa en Dios. No pedimos victoria para gloriarnos en nuestro poder, sino salvación de aquel que prometió estar con nosotros. La respuesta a nuestra humilde súplica fue una promesa de liberación que nos llenó de esperanza. A través del profeta Jaziel, Dios nos aseguró que no necesitábamos luchar en esa batalla. Él pelearía por nosotros. Con fe en sus palabras, marchamos al encuentro del enemigo, no con armas preparadas, sino con alabanzas en nuestros labios. Esta decisión no fue simplemente una estrategia de batalla inusual, fue una afirmación de nuestra fe, una demostración de nuestra total dependencia de la providencia divina. Y Dios, fiel a su naturaleza, respondió de manera espectacular. Mientras nuestros cantores lideraban el camino, elevando sus voces en alabanza a Dios, ocurrió algo extraordinario, algo que solo puede describirse como un milagro. A pesar de que nuestro enemigo tenía una ventaja numérica abrumadora, se vieron envueltos en una confusión total. La victoria que siguió fue un testimonio de la fidelidad de Dios. Él, en su infinita sabiduría y poder, interviene de una manera milagrosa. Al alabarle, vimos cómo nuestros enemigos se volvían unos contra otros en confusión total. Los enemigos, que habían venido unidos por el propósito común de nuestra destrucción, de repente se encuentran atrapados en un tumulto de sospechas y miedo. Empiezan a ver amenazas donde no las hay, confundiendo a sus propios aliados con adversarios. Esta confusión crece, se intensifica, hasta que, impulsados por el pánico y el engaño, comienzan a atacarse entre sí. Cada soldado, cada guerrero que había venido con la intención de derramar nuestra sangre, ahora lucha en una batalla fratricida, cayendo no por nuestra mano, sino por la de sus propios compañeros. Cuando finalmente llegamos al campo de batalla, el espectáculo que nos recibe es sobrecogedor. En lugar de encontrarnos con un ejército listo para la batalla, vemos un vasto terreno cubierto de cuerpos caídos. No hay enemigo al que enfrentar.
La batalla ha sido ganada sin que hayamos tenido que luchar. El botín dejado por el ejército enemigo es tan vasto que nos lleva 3 días completos recogerlo todo. Oro, plata, armas y provisiones, riquezas que nunca habíamos imaginado. Todas ahora son nuestras, no por conquista, sino por la gracia de Dios. Con nuestros corazones desbordantes de gratitud y asombro por lo que Dios ha hecho por nosotros, regresamos a Jerusalén. La alegría de nuestra victoria se transforma en adoración y agradecimiento, mientras entramos al templo del Señor para ofrecerle nuestra alabanza. Esta victoria no solo fortalece nuestra fe, sino que también se convierte en un testimonio eterno de la providencia divina. Una historia que contaríamos a las generaciones futuras sobre cómo, cuando confiamos plenamente en Dios, Él obra en formas que desafían toda explicación humana. Esta experiencia fue una profunda lección de fe y confianza en Dios. Nos enseñó que, ante las más abrumadoras adversidades, la entrega genuina y la dependencia de Dios pueden traer resultados milagrosos. Fue una demostración palpable de que, cuando nos sentimos más débiles y vulnerables, la fuerza de Dios se manifiesta en su máxima expresión, guiándonos hacia victorias que humanamente parecen imposibles. Querido amigo, compartir mi historia contigo ha sido algo muy especial para mí. Espero que te haya tocado tu corazón y te haya recordado lo poderosa que puede ser nuestra fe en Dios. Ahora, te quiero invitar a que sigas descubriendo historias como la mía en el canal de Historias Sagradas. Suscríbete al canal, dale un buen like si te gustó lo que escuchaste y pásalo a tus amigos y familia. Entre todos podemos seguir explorando y compartiendo estas historias que nos llenan de esperanza y nos enseñan a confiar aún más en Dios. Bendiciones.